Hola genios, ¿cómo están el día de hoy? Bueno, el día de hoy, tal vez ustedes han escuchado decir que en el nombre de Dios se han hecho las peores atrocidades, que en el nombre de Dios se han hecho los peores crímenes. Bueno, esto también lo dice Charles Kimball. Charles Kimball es esta persona que en su libro Cuando la religión se vuelve malvada, declara que la religión ha causado más violencia que cualquier otra fuerza institucional en la historia de la humanidad. Pero no paramos ahí. Hay personas que no solo han acusado a la religión de ser los peores males de la humanidad o el mal mayor de la humanidad, sino también hay personas que han ido un poco más allá, como Regina Schwartz. Ella nos dice que el verdadero problema no es simplemente la religión, sino la religión monoteísta, el judaísmo, el islam y el cristianismo. En su libro La maldición de Caín, ella señala el legado violento del monoteísmo. Dice ella, después de todo, si crees en un solo Dios, entonces estás haciendo afirmaciones exclusivas de la verdad. Entonces ya no solo tenemos a Charles, que nos dice que la religión es el mal mayor, sino ahora llega Virginia y dice, no, el mal mayor es el monoteísmo. Bueno, vamos a ver qué nos dice Mark Smith. Mark Smith es profesor del Antiguo Testamento en literatura y exégesis. Vamos a ver qué nos dice este hombre. Y Mark Smith nos dice que él observa que en el antiguo Israel, que el antiguo Israel difícilmente era una fuerza importante para la violencia y deja claro que la conexión entre el monoteísmo y la violencia está fuera de la historia. En resumen, nos dice Mark Smith, las antiguas culturas del Oriente Próximo, tanto politeístas como monoteístas, asocian la violencia con varios dioses y diosas en la historia del antiguo Oriente Próximo. La violencia no es inherente ni al monoteísmo ni al politeísmo, que dice, la violencia no es inherente ni al monoteísmo ni al politeísmo. No es una función de la forma del teísmo, ya sea politeísmo o monoteísmo. Es una función del poder y la capacidad de ejercerlo, claro, porque cualquier persona, por menos religión que tenga o que diga que él no tiene ninguna religión, pero tiene un poder sobre otras personas, puede ejercer violencia. No necesita ser de alguna religión o no. Dice, a este respecto, los críticos del monoteísmo de Israel tienden a considerarlo en abstracto y a separarlo de su contexto cultural y político. Y esto sí quiero que nos lo guardemos, que dice, los críticos del monoteísmo de Israel tienden a considerarlo en abstracto y a separarlo de su contexto cultural y político. Mark Smith nos dice, por estas razones ha llegado el momento de dejar de lado este discurso sobre el monoteísmo y la violencia, básicamente una contestación a Regina que acusa al monoteísmo de causar las guerras más duras o ser lo peor de la humanidad, ¿no? Es claro que Mark Smith nos da un punto muy valioso aquí, donde dice que los críticos del monoteísmo de Israel tienden a considerarlo en abstracto y a separarlo de su contexto cultural y político. Pero ¿qué hay entonces con Charles, que nos dice, bueno, al fin y al cabo la religión es lo peor, ¿no? La religión es el peor de los males en la humanidad. Bueno, vamos a citar a Jürgen Habermas. Jürgen Habermas es, hasta donde yo tengo entendido, es agnóstico ahora y es un filósofo, sociólogo de lo mejor que hay en su campo. Él nos dice así, sobre la influencia de la cosmovisión bíblica en Occidente, el cristianismo ha funcionado para la autocomprensión normativa de la modernidad como algo más que un mero
precursor o catalizador. El universalismo igualitario del que surgieron las ideas de la libertad y la solidaridad social, de una conducta autónoma, de vida y emancipación de la moralidad individual, de la conciencia, los derechos humanos y la democracia. Es el heredero directo de la ética judía, de la justicia y la ética cristiana del amor. Este legado, sustancialmente inalterado, ha sido objeto de una continua apropiación y reinterpretación crítica. Hasta el día de hoy no hay alternativa a ello. Y a la luz de los desafíos actuales de una constelación postnacional, seguimos recurriendo a la sustancia de este legado. Todo lo demás es solo una charla postmoderna ociosa. Así que para ser la religión el peor de los males, creo que nos ha dejado cosas muy buenas, ¿no? Pero antes de irnos, genios, quiero ver qué nos dice Thomas Romer. Thomas Romer ya lo cité en otra ocasión, así que simplemente vamos a poner lo que él ha dicho sobre el contexto cultural de la guerra en el pasado. ¿Y qué nos dice Thomas Romer? Anteriormente, como hoy, la guerra parece ser un medio al cual no se puede renunciar frente a ciertos conflictos o amenazas. Exacto. No necesitamos ser religiosos o no religiosos. Hoy en día, la guerra parece un medio el cual no se puede renunciar frente a ciertos conflictos o amenazas. La palabra hebrea para la guerra, milhama, deriva de la raíz LHM, también presente en otras lenguas semíticas occidentales, y significa estar apretado, enfrentarse, pelearse. Existe, sin embargo, también el sustantivo lehem, que se traduce como pan o comida. ¿Hay entonces una conexión entre la guerra y el alimento? Nos pregunta Thomas. La expresión la espada devora atestigua esto. ¿Sería la guerra algo vital como el alimento? Son preguntas que Thomas Romer nos hace, pero miren acá abajo qué nos dice. Pero contrariamente a lo que se puede pensar, la guerra, entre paréntesis, melhima, en el pensamiento hebreo, no es lo opuesto a shalom, que es paz o plenitud. Guerra y paz son ambas opuestas al caos, al desorden. La guerra es entonces considerada medio para combatir el caos y restablecer la armonía y el orden. Pero ¿qué nos decía Mark Smith, no? Mark Smith nos decía, los críticos del monoteísmo de Israel tienden a considerarlo en abstracto y a separarlo de su contexto cultural y político. Pero contrario a lo que se puede pensar, la guerra en el pensamiento hebreo no es lo opuesto a Shalom, es la paz. Lógico. Bueno, ya vemos el pensamiento que tenía el hebreo de guerra no es como el pensamiento que tenemos hoy en día, donde pensamos que lo opuesto a la paz es la guerra y el opuesto a la guerra es la paz. Es como el pensamiento que tenemos hoy en día de decir que el opuesto del amor es el odio, o lo contrario del amor es el odio, cuando no es así. Bueno, al menos para mí, creo que lo contrario del amor es una apatía total. Pero eso está en discusión y se puede debatir en otro caso. Bueno, genios, espero que les haya sido, que sea de su agrado este pequeño estudio. Y nada, genios, chao.